Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El día de hoy, el tema es una pregunta que vamos a contestar y es ¿quién es la roca? Es lo que vamos a contestar el día de hoy con la palabra de Dios. ¿Quién es la roca? Entonces, si pueden ir conmigo, vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Y vamos a ir ahí porque este es un pasaje que a veces se llega a malinterpretar. Entonces, por eso, cuando cada vez que usted lee un pasaje de la Biblia y que piensa, esto pareciera que dice algo diferente a lo que yo pensaría, entonces es bueno siempre checar, ¿verdad?, con otras escrituras, con otros pasajes bíblicos, para ver que usted no ande malinterpretando una cita bíblica. Entonces, aquí en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, vamos a comenzar con este pasaje y otra vez la cuestión o la pregunta que vamos a responder el día de hoy como tema es, ¿quién es la roca? Ahora, Mateo capítulo 16 dice así, desde el versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Acuérdense que el Hijo del Hombre es uno de los títulos que tiene Jesús. Entonces, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14 dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, había personas que pensaban, ¿verdad?, que Jesús era el Juan el Bautista resucitado, ¿verdad? Otros pensaban que era Elías, otros pensaban, ¿verdad?, que él era Jeremías o alguno de los profetas. Entonces el versículo 15, Jesús les dijo, vea, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces se fijan cómo cuando él pregunta en el versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí pueden ver que como el Hijo del Hombre es uno de los títulos que se le da a Jesús, porque ya después en la pregunta del versículo 15, él entonces ya les dice, bueno, ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? El versículo 16, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Se refiere en ese momento, vea. Acuérdense que como cuando él también había bajado, ¿verdad?, del monte donde él se transfiguró, que también él les dijo, ¿verdad?, no diga nada de esto hasta que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces aquí cuando les está encargando en el versículo 20, ahorita no anden diciendo a nadie, vea, que Jesús es el Cristo, vea. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado su hora. Todavía faltaba, vea, que él predicara más y luego que ya fuera entregado, ¿verdad?, que fuera muerto, enterrado y resucitado. Y entonces sí, después de eso, entonces sí, es cuando viene la gran comisión, ¿no?, que les dice de ahí por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero en ese momento todavía no. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la predicación de Pedro, él explica que ustedes crucificaron y Dios lo ha hecho Señor y Cristo, después de que fuera resucitado. Entonces, por eso en ese momento, cuando él está explicando esto, dice, ahorita no, pero sí después iba a venir el tiempo cuando ellos ya predicaran que Jesús era el Cristo. Ahora, entonces, es aquí en el versículo 16 en adelante, que a veces se pueda malinterpretar y unos piensan, vea, que entonces que Pedro viene siendo la roca. Pero si se fijan, si leemos con atención aquí cuando dice el versículo 15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque, como dice ahí, dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, lo que él estaba diciendo ahí, confesando Pedro,
era revelado por el Padre mismo, o sea, era definitivamente algo inspirado por Dios. Entonces el versículo 18 dice, y yo también te digo, entonces así como tú me reconociste, así yo también te reconozco, no es quién eres tú, ¿verdad? Pero dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y luego dice, y sobre esta roca, si se fijan cómo no dice sobre ti, sino que dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, en primer lugar, uno puede ver que, no sé si tal vez hasta en sus Biblias lleguen ahí, tenga ahí donde dice Pedro un asterisco y luego donde dice roca tenga otro asterisco. Tal vez en sus Biblias tenga esa ayuda. Pero entonces, Pedro, en el idioma original, ¿qué es? O sea, en el griego es Petros. Y Petros significa piedra. O sea, una piedra movible, una piedra chica, una piedra que uno puede mover, aventar o lo que sea. La cosa es una piedra chica. Y cuando dice, y sobre esta roca, ahí roca viene siendo Petra. O sea, viene siendo una roca grande, esas rocas que uno no puede mover. Una peña, no un peñasco. Entonces ahí está diciendo, yo te digo que tú eres Pedro, o sea, tú eres Petros. Pero sobre esta roca, ¿y cuál es la roca? Lo que confesó Pedro. ¿Se fijan? Entonces, o sea, porque acuérdense que lo que confesó Pedro no era de carne y sangre, no era algo que pues se le ocurrió a él, sino que Dios mismo le estaba revelando al Dios Padre de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, sobre eso es que voy a edificar. ¿Dice tu iglesia? No dice mi iglesia, dice Jesús, ¿verdad? Entonces hay varias cosas que uno puede ver. Entonces él está haciendo, vamos a decirlo, un juego de palabras, o sea, Jesús en el sentido de, tú eres Petros, eres piedra chica, pero sobre esta roca, o sea, lo que acabas de decir, o sea, es interesante, ¿no? Como sobre una piedra, una piedra, o sea, chiquita, llegó a decir por inspiración divina algo que es una roca. Es decir, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es que si se acuerdan, toda persona que es parte de la iglesia de Cristo es lo que tiene que creer y lo que tiene que confesar. Es decir, no hay miembro de la iglesia que pueda decir yo no creo que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, o sea, toda persona que es parte de la iglesia, que está fundada sobre la roca, tiene que creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, está fundado entonces sobre Cristo. Entonces dice, yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, o sea, lo que acabas de decir, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego en el versículo 19, cuando dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Uno puede ver entonces, o sea, a ti te voy a encargar, y no nada más era él, sino también vemos que a todos los apóstoles, a ti te voy a encargar que después de esos, no ahorita, porque como vimos en el versículo 20, no ahorita, pero después de cuando llegue la hora, a ti te voy a encargar que tú estés predicando eso, que tú estés predicando eso a todo mundo, y es como lo dijimos, vea, que en Hechos capítulo 2, eso fue lo que hizo, vea, al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y fue cuando entonces todos se compugieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan, no? En el nombre de Jesucristo, ahí se menciona en Hechos 2:38. En el Padre, Hijo y el Espíritu Santo lo menciona en Mateo. Pero entonces uno puede ver aquí, ¿verdad? Que esas eran las llaves, el cómo poder ser salvo, ¿verdad? El cómo que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Y eso lo podemos ver que Pedro lo hizo ahí en Hechos 2, ¿verdad? A los judíos, y después fue encargado él a qué? A dirigirse a los primeros gentiles que también se iban a convertir, ¿se acuerdan? A Cornelio, ¿verdad? Y a su familia, que fueron los primeros gentiles también en convertirse. Entonces, podemos ver eso. Entonces, algo que él también confirma que Pedro no es una roca inconmovible, sino que él es una piedra que es movible. Si se fijan, la siguiente historia, exactamente después de lo que acabamos de leer, ahí se ve otra vez, se confirma que Pedro
no es una roca inconmovible, sino que es una piedra todavía que lo pueden manejar, por decirlo así, o sea, manipular o mover. Porque fíjense, después del 20 que dice ahí Mateo 16, está del 21 al 23, fíjense lo que dice, confirmando de que como Pedro es todavía piedrita, ¿no? Dice Mateo 16, 21 al 23, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, Petros, ¿verdad? Tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Y dice el versículo 23, pero él, o sea, Jesús volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres, vea. Entonces sí, ahí se veía que era Petro, vea, todavía era así inmovible, ¿no? Fíjense, él acababa de haber recibido una revelación del Padre Celestial que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y enseguida se estaba dejando influenciar por el diablo de poner la mira en las cosas de los hombres en vez de poner la mira en las cosas de Dios. Y por eso le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, ¿verdad? Ahora, algo que quiero decirles de que hay un argumento por ahí que dice, no, es que mira, es que cuando ya se dan cuenta que pues sí, o sea, tienen que reconocer que aquí en el pasaje Pedro realmente es Petro, es una piedra chiquita, y Petra realmente es una roca, y como realmente está hablando de la confesión de Pedro, que viene siendo que Cristo es el Hijo de Dios, o en otras palabras, que Cristo es la Petra, no Pedro. Entonces unos llegan a utilizar este otro argumento, digo, para decir que Pedro es Petra. Dicen, bueno, lo que pasa es que el libro de Mateo realmente se escribió en arameo, no en griego. Y en arameo, el nombre en arameo de Pedro viene siendo Cefas. Y Cefas, en arameo, puede significar a veces piedra o a veces puede significar roca. Entonces con eso se excusan diciendo, no, es que puede también significar, no nada más Petros, o sea, no nada más piedra, también puede significar Petra. Pero lo interesante es de que la misma palabra de Dios define qué significa Cefas. Entonces eso lo podemos ver en Juan 1:42. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42. Juan 1:42. Dice, y le trajo a Jesús, de Andrés a su hermano, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Y qué dice enseguida? ¿Qué quiere decir Pedro? O sea, Petros. Entonces, la misma palabra de Dios define, mira, de Cefas, ese es el significado que vas a agarrar. No Petra, sino Petros, o sea, piedra chiquita. Entonces, la misma palabra de Dios define qué es su significado en su nombre arameo, Cefas, significa Pedro, o sea, piedra chiquita. Ahora, yo creo que lo mejor sería, por ejemplo, para no pensar, bueno, tal vez estamos malentendiendo o no, ¿verdad? Bien fácil, hay que preguntarle a Pedro. Vamos a preguntarle a Pedro, bueno, Pedro, ¿tú entendiste que Jesús, verdad, estaba refiriéndose a ti, ¿verdad? Como que tú eres la roca o no? Ahora, otra vez, acuérdense que en el pasaje que acabamos de leer, que dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, lo que él había confesado, edificaré mi iglesia, dice Jesús, mi iglesia, no tu iglesia. Es interesante cómo después en el versículo 19 dice, y a ti te daré la llave del reino. Ahora, ¿por qué? Entonces uno puede ver cómo en el mismo contexto si llega a utilizar el ti, ahí se refiere en cuanto a eso de que iba a predicar el evangelio. Acuérdense, entonces no nada más Pedro, sino también todos los apóstoles, ¿y saben quién más? Y toda la iglesia tenemos esa autoridad de predicar el evangelio a toda criatura. Pero a lo que voy es que de Mateo 16, versículo 18 y 19, si se hubiera referido que roca se refería a Pedro, hubiera dicho, y sobre ti, la roca, edificaré mi iglesia, pero no dice así, sino sobre esta roca, o sea, lo que acabas de confesar, voy a edificar mi iglesia, o sea, que toda persona que sea miembro de la iglesia
crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero entonces podemos ver, a lo que vamos ahorita es, bueno, simplemente podemos preguntarle a Pedro, vea, o sea, bueno, Pedro, ¿tú qué entendiste, vea? ¿Entendiste tú que tú eras la roca? ¿O entendiste que Jesús se estaba refiriendo a él mismo, que él era la roca? Bueno, pues vamos para allá a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 8, vea, para ver qué fue lo que entendió Pedro, vea. Entonces, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 8, dice así, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 8. Entonces, Pedro, acuérdense, 1 de Pedro es porque es una carta del apóstol Pedro. Entonces, una carta del apóstol Pedro dirigido a la iglesia. Entonces dice, acercándoos, dice Pedro, dice, acercándoos a él. ¿Quién es él? Cristo, ¿verdad? Acercándoos a él, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acuérdense que él está diciendo esa cita que viene del Antiguo Testamento. Y dice versículo 5, porque ese es del Antiguo Testamento que dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y luego dice versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice, entonces aquí lo que quería decirles es como uno dice, bueno, pero aquí están mencionando como piedras a todos, ¿verdad? Entonces, ahorita un momentito va a después mencionar otra frase, pero por lo pronto, ven, o sea, nosotros como piedras, ¿verdad? Vamos a edificarnos sobre la piedra viva. Entonces, si son piedras edificadas sobre piedra, significa que si las piedras que están edificadas sobre la piedra, las piedras son más chicas o más grandes que la piedra. Entonces, fíjense, si yo me estoy edificando sobre una piedra, significa que yo soy una piedra chiquita, y la piedra sobre donde todos nos estamos edificando, pues es una piedra más grandota, ¿no? Entonces, fíjense, ahora para que quede más claro, fíjense lo que dice el versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Una piedra del ángulo era una piedra chiquita igual que las demás, o era una piedra más grande. Era una roca, ¿verdad? Entonces, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, fíjense, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser, ¿qué dice? Cabeza del ángulo. Ahora, fíjense, si se fijan aquí en la primera parte del versículo 6, dice, le llama la principal piedra del ángulo a Jesús, la principal piedra del ángulo. Y acá en el versículo 7 le llama la cabeza del ángulo. Entonces, ¿se acuerdan que en edificios dicen, verdad, que cuando antes que los edificios eran hechos de piedras? Entonces estaba por un lado la piedra del ángulo. Entonces unos dicen, por ejemplo, vamos a decir que esta es la parte donde va a ser una edificación, y que ponían una piedra del ángulo en el cual, ¿verdad? De esa piedra que era más grandota que todas, de ahí se iba a edificar el resto del edificio. O sea, por esa piedra se iba a construir el resto, basándose en esa piedra más grande que las demás. Pero por otro lado también dice cabeza del ángulo. Entonces unos dicen también, ¿verdad? Como por un lado, ¿se acuerdan cómo hay como unos arcos así, o unas edificaciones, y que tienen que poner una ¡pum! Arriba? Y que sin esa, pues se viene todo para abajo. Entonces esa es más grande que las otras. Entonces, ya sea que usted ponga esa piedra como fundamento o lo ponga como cabeza del ángulo, las dos tienen representación espiritual. Porque acuérdense, ¿quién es nuestro fundamento? Cristo, ¿verdad? ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, ¿verdad? Entonces, ambas ilustraciones quedan, ¿verdad? Como uno puede ver. Entonces, como pueden ver aquí, en el versículo 8, todavía no terminamos ahí, entonces en ese pasaje de Pedro, y el versículo 8 dice, porque dice el versículo 7, para leer otra vez, versículo 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso.
o sea, la cabeza del ángulo, Cristo. Él es precioso, pero a los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8, y piedra de tropiezo, y, ¿qué dice ahí la palabra? Y roca que hace caer. Entonces ahí se fijan como ya menciono otra vez, que quede bien claro que se está refiriendo, cuando se trata de Cristo, se está refiriendo a una piedra grande, a una roca. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces aquí una aplicación para nosotros, acuérdense, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que nosotros creer en Cristo y hacer su voluntad. A diferencia de los que son desobedientes, tropiezan en la palabra, ¿cómo? Dice, siendo desobedientes. Entonces, por eso en el caso de nosotros, hermanos, siempre tenemos que obedecer, ¿verdad? Nuestro fundamento que es Cristo, tenemos que obedecer a nuestra cabeza que es Cristo, que si no lo hacemos, si somos desobedientes, entonces, ¿verdad? Vamos a caer y vamos a ser destinados, pero para mal, ¿verdad? Ahora, quiero ahorita compartirles citas donde queda bien claro cómo para el judío, ¿qué tenía él entendido el judío cuando alguien decía roca? Es decir, si cuando mencionaban como roca, se lo mencionaban a quién como roca. Entonces, si vamos aquí rápidamente, voy a ir a Salmos 18:2. Salmos 18:2 dice, Jehová, dice el salmista, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces, se fijan, para un judío, el llamarle a una persona roca, o sea, no, o sea, porque para un judío era bien importante y todos sabían que la roca era Dios. O sea, que la roca, sí, para los judíos, cuando decían, esta es mi roca, siempre se referían a Dios. Entonces, si hubieran, por ejemplo, pensado que Jesús le estaba diciendo a Pedro, roca, ¡ey, tale! O sea, hubieran dicho, es casi como andarle llamando Dios. O sea, no, o sea, acuérdense, para los judíos, Jehová es la roca. Entonces hubiera sido algo como que no. Ahora que Jesús estaba refiriéndose a sí mismo como la roca, eso era natural. Porque sí, era verdad, porque sí, Él es el Hijo de Dios con igualdad a Dios. Ahora también, por ejemplo, Salmo 18:31 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y quién roca hay fuera de nuestro Dios? Si se fijan, ¿qué roca hay fuera de nuestro Dios? Entonces, para todos judíos, roca es Dios. Ahora, Salmo 18:46 dice, viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Y entonces esto es nada más un ejemplo de varias citas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde claramente a quien se le llama roca en el Antiguo Testamento siempre es a Dios, y diciendo, y no hay roca fuera de ti. Ahora, el salmista lo menciona varias veces. Ahora, antes del salmista, ¿se acuerdan que existió Moisés? ¿Se acuerdan? Antes estaba Moisés, ¿verdad? Y Moisés, ¿verdad?, fue quien sacó, ¿verdad?, de la tierra de Egipto a los israelitas. ¿Y se acuerdan que una vez estaban quejándose porque no tenían que beber? Y entonces Dios le instruyó que sacara de una roca, que sacara agua. O también, acuérdense que de una manera que se llama roca, es decir, que se vea que es algo grande, también como dijimos antes, también se le llama peña. Entonces, fíjense, Números 28. Números, o sea, el libro de Números, capítulo 20, versículo 8, aquí es cuando Dios le está instruyendo a Moisés lo que tenía que hacer. Nada más voy a ver ese versículo hablando de esa historia. Números 28. Y luego vamos a ver una referencia en el Nuevo Testamento. Entonces, Números 28 dice, toma la vara y reúne la congregación, tú, o sea, Moisés, y Aarón, tu hermano, y hablad, ¿qué dice? A la peña, a vista de ellos, y ella dará agua, su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca de esa historia? Fíjense lo que dice 1 Corintios 10:4. Si pueden ir conmigo a 1 Corintios 10:4, y se está refiriendo a esa historia
de cuando Moisés a través de la peña le dio agua al pueblo de Israel. 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y luego qué dice enseguida? Y la roca era Cristo. Entonces, qué cosas, ¿no? O sea, desde el principio, o sea, se ve como, no nada más de que Dios es la roca y todo eso, sino también, ¿verdad? Que la roca es Cristo. Entonces uno puede ver ahí, ¿verdad? La roca era Cristo, ¿verdad? En 1 Corintios 10:4. Ahora, también, otra referencia, ahí en 1 Corintios capítulo 3, ya que estamos ahí en 1 Corintios, si pueden ir a 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 y 11, veamos lo que dice. Ahora, recuerden, entonces, todos los que estaban ahí cuando Jesús dijo, mira, tú eres Petros, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia, se está refiriendo a lo que confesó Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, o sea, como Cristo es la roca. Acuérdense que después vino otro apóstol. ¿Se acuerdan? Que Jesús llamó a otro apóstol, a otra persona que fuera apóstol. Estamos refiriéndonos a quién? A Pablo, ¿verdad? Y acuérdense que la palabra de Dios dice, y Pablo lo menciona, que todo lo que él supo entonces de Jesús no fue porque le preguntó a los otros apóstoles, no fue porque se dirigió con alguien más, sino que Jesús mismo. Haz de cuenta que así, de la misma manera en que Jesús le estuvo por 3 años hablándole y enseñándole a sus apóstoles, también así, revelación directa de Jesucristo al apóstol Pablo, le enseñó toda la doctrina que le había enseñado a los demás. Entonces, el punto sería que le enseñó Jesús a Pablo de quién era la roca. Entonces, por un lado ya vimos la cita donde Pablo dice que Cristo era la roca, hablando de la peña de Oreb. Y luego, ¿qué dice 1 Corintios 3, 10 y 11? 1 Corintios 3, 10 y 11. Acuérdense, toda la palabra, la doctrina, él la recibió directa de Jesús. Pablo, así como los demás apóstoles. Entonces dice versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Está hablando acerca de la iglesia, ¿no? Puse el fundamento, ¿por qué? Porque él también se puso a predicar. Acuérdense que él fue encargado de Jesús como apóstol a los gentiles, ¿se acuerdan? Y se puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y luego que dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Entonces uno puede ver claramente, ¿verdad? Que otra vez, que la roca, el fundamento y todo eso, también Jesús directamente al apóstol Pablo le enseñó lo mismo que los demás apóstoles y que él también entendió, la roca es Cristo, el fundamento es Cristo. La roca lo menciona en el 1 Corintios 10:4, que dice que la roca era Cristo, y acá lo menciona como fundamento. Nadie puede, y como Pedro había también dicho en su epístola, que nosotros como piedras vivas, ¿ya? Entonces nos dedicamos sobre la piedra viva, angular, que es Cristo, la roca, ¿verdad? Que es Cristo. Entonces uno puede ver, o sea, por todos lados, ¿ya? Cómo se refiere que la roca es Cristo, se confirma eso. Ahora, vamos simplemente ya a dirigirnos directamente a Jesús. Ahí en Lucas 6, si pueden ir conmigo. Lucas 6, 47 al 49. Entonces, él mismo se pone, ¿verdad? Ahí como el fundamento, ¿verdad? Él mismo, ¿verdad? Lucas 6, 47 al 49. Lucas 6, 47 al 49. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento, ¿qué dice ahí? Sobre la roca, si se fijan. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Se fijan, no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, y luego cayó,
y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces acuérdense, dice, ¿cuál es el que está, el que ha puesto su fundamento sobre la roca? Ahí dice al principio del versículo 47. Jesús dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, vea. Esa persona es el que está fundada sobre la roca, es decir, sobre Cristo, vea, el que estamos fundados. Pero también les quería mencionar ahorita en esta parte de la predicación, de que se acuerdan que les dije, vea, que como que él dijo, y a ti te daré las llaves del reino, vea. Y entonces se acuerdan cómo les dije, no nada más a Pedro, sino obviamente a todos los apóstoles, y se acuerdan que hasta el mismo apóstol Pablo dijo, vea, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿se acuerdan? Refiriéndose a Cristo como el fundamento de la iglesia, para que la iglesia se edificara sobre el fundamento que es Cristo. Entonces uno puede ver cómo también el apóstol Pablo tenía, por decirlo así, las llaves del reino en el sentido de predicarle a las personas, vea, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, lo que quiero ahorita ver son varias citas donde claramente se ve cómo es bien importante eso en diferentes escrituras. El hecho de que los que formamos parte de la iglesia es algo que definitivamente tenemos que creer, que Jesucristo es el Hijo de Dios para poder ser salvos. Entonces, primero vemos lo que dijo Pedro en Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Marcos 1:1, fíjense, Marcos desde el primer versículo, Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vea. Desde el primer versículo está él identificando eso, que es bien importante que todo el mundo crea. Jesucristo es el Hijo de Dios. Vea, Jesucristo, vea. O sea, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 1:34, aquí es Juan el Bautista. Juan el Bautista, que menciona Juan, viene cuando dice el libro de Juan, es por el apóstol Juan. Pero aquí Juan, el apóstol Juan está relatando lo que dijo Juan el Bautista. Entonces en Juan 1:34 dice, y yo le vi, decía Juan el Bautista, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Refiriéndose a Cristo. Y luego más adelantito en Juan 1:49 vemos a alguien más. Dice, respondió Natanael y le dijo, o sea, Jesús, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Verdad? Ahora, ¿qué dice Juan 6:69? Juan 6:69. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí en el contexto, ¿se acuerdan? Pues es cuando están muchos queriéndose ya ir, ¿verdad? No les gustó las palabras fuertes de Jesús, ¿verdad? Y que Jesús le dijo, ustedes también se quieren venir, le dijo a los apóstoles, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y luego dijo esto, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, es por eso que es bien importante, hermanos, cuando una persona se aleja de Dios, o sea, crean que no, está realmente dudando de que Cristo es el Hijo de Dios. Porque una persona que está bien fundada en creer que Jesucristo Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, va a estar como Pedro diciendo, ¿a quién iremos? O sea, si nos salimos de Dios, ¿verdad? Si nos salimos de Jesús, si nos salimos de andar en Él, o sea, el mundo ofrecerá muchas cosas, pero no se comparan a nada a lo que Dios nos ofrece, la vida eterna. Y el hecho de que estamos hablando de la verdad y el mundo ofrece mucha mentira. Entonces, mucha felicidad y contentamiento, pero me refiero a felicidad temporal y nada más de los placeres de este mundo. Pero en el caso de Dios es un gozo eterno. Entonces dice aquí Juan 9, otra vez volviendo aquí a Juan 9, 35 al 38, dice así. Aquí el contexto es cuando Jesús había sanado a un ciego de nacimiento. Y muchos los fariseos y todos ellos lo estaban cuestionando. Pues, ¿quién te sanó, verdad? ¿Y quién te abrió los ojos, verdad?
Y pues, ¿por qué quieren saber? También ustedes quieren ser sus discípulos. Ah, nosotros somos discípulos de Moisés. Y para afuera, lo echaron fuera de la sinagoga. Se las hice cortita, pero es más larga todo el pasaje, bien bonito. Entonces ya, una vez que lo expulsaron, ¿verdad? A ese ciego, dice Juan 9, 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, al que él había sanado. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Qué cosas, ¿no? Aquí podemos ver como Jesús mismo evangelizando. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, el ex ciego, y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Versículo 37. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y el versículo 38 dijo, y él dijo, creo, Señor, y adoró, ¿verdad? ¿Y en qué creyó? Que él era el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Bien bonito, ¿eh? Entonces, Juan 11, ya que estamos ahí en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 11, versículo 26 y 27. Aquí la situación, ¿se acuerdan? Es cuando Lázaro había muerto, ¿se acuerdan? El hermano de María y Marta. Y aquí hay un momento, ¿verdad?, en el cual está hablando con Marta Jesús antes de resucitar a Lázaro. Pero ¿qué dice Juan 11, 26 y 27? Y todo aquel, está diciendo Jesús a Marta, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Versículo 27, le dijo Marta, vea, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, ¿verdad? Dicen cómo se repite una y otra vez esa frase, porque es importantísima. Entonces, de creerlo y confesarlo. Ahora, Juan 20, si pueden ir conmigo a Juan 20, versículo 30 al 31, donde Juan mismo, él dice la razón por la cual él escribió el libro de Juan. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿verdad? Y ya para terminar, nada más voy a leer una cita más, que es la de Juan 8, 36 al 38. Juan 8, 36 al 38, donde dice, ¿se acuerdan que el contexto es Felipe y el eunuco? Juan 8, 36 al 38. Y dice, y yendo por el camino, acuérdense que ahí en ese momento ya le estaba evangelizando, hablando del evangelio de Jesús al eunuco. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Si cree qué? Bueno, ¿qué es lo que dice el eunuco? Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, ¿verdad? Entonces, y esta nada más es una de tantas referencias en que podemos ver eso, hermanos. Entonces, acuérdense, ¿quién es la roca? Es Cristo, ¿verdad? Desde el Antiguo y Nuevo Testamento se da a entender, a Cristo es la roca. Él lo da a entender, Pedro mismo también lo dice, Pablo también lo dice, ¿verdad? Entonces está en las varias escrituras ya que Él es la roca, Él es nuestro fundamento y Él es la cabeza, ¿verdad? La piedra angular, como dicen las escrituras. Entonces, bien importante. ¿Y qué es lo que entonces, qué es bien importante que Jesús dice? Y sobre esa roca edificaré mi iglesia, ¿qué cosa? El hecho de que todos, vea, los que vengamos a Cristo, vea, tenemos que creer, vea, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y ya por eso el día de hoy, entonces hacemos lo que como pasó al principio en el día de Pentecostés, o también con el eunuco de Felipe, y como otros más ejemplos en la palabra de Dios, de las personas confiesan esa fe cuando se bautizan. Entonces, por eso, vea, cuando ustedes han visto que alguien se bautiza aquí,
Entonces le preguntamos, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, confiesa, entre otras cosas más que menciona la persona que se bautiza. Entonces, si hay una persona aquí, ¿verdad?, que todavía no se ha bautizado y el día de hoy, vea, quiere hacerlo, entonces aquí, vea, atrás de la pantalla hay agua, vea, y usted puede decir como lo único, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y uno responde, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gracias, Dios los bendiga. Espero que haya sido de edificación. Y entonces pueden ponerse de pie y entonces cuando el hermano vea, va a tener el canto de invitación y cuando él se los diga, pueden sentarse mientras que la persona que quisiera bautizarse puede quedarse de pie. Gracias. Muy bien, hermanos, hemos escuchado el mensaje de esta tarde, muy claro. ¿Quién quiere usted que sea la roca? Una roca que no se mueve, que siempre está ahí. Ese es Cristo. Como ya lo dijo, si usted quiere recibir al Señor, quédese de pie después del canto. Aquí hay agua, como ya dijo el hermano. Nada le impide que sea bautizado. Número 122, Dios os guarde. Cantemos. Dios os guarde en su santo amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador.